Hola queridos amigos y amigas, soy el profesor Darío Ortega. En esta ocasión vamos a abordar otro caso de factorización, ¿sí? Factorización de binomios. Entendamos como binomio a una expresión algebraica de dos términos, como este, ¿no? AX menos BX. Entonces, si hablamos de factorización, este binomio, por ejemplo, lo podemos factorizar como por el método del factor común, ¿no? Entonces, diremos que su expresión factorizada es x multiplicado por a menos b. Entonces, de ese modo, podría factorizarse este binomio. Sin embargo, tenemos otro tipo de binomios, ¿no? Como x al cuadrado menos y al cuadrado, donde no hay factor común, pero se puede factorizar por el método de diferencia de cuadrados. Para entender este método de diferencia de cuadrados, vamos a retroceder un poquito hacia atrás, a la multiplicación de binomios de una suma por su diferencia. Entonces recordarán ustedes de que si multiplicábamos esto, ¿sí? Obteníamos lo siguiente: x por x, x al cuadrado, x por menos ax, más a por x, más ax, más por menos, menos, estamos utilizando la propiedad distributiva, a por a al cuadrado. Entonces, si seguimos con la operación, podemos simplificar menos ax más ax. Ahí está, simplificamos y finalmente vamos a obtener su resultado, que en todo caso va a ser x al cuadrado menos a al cuadrado. Bien, entonces, siempre que multiplicamos la suma de un binomio por su diferencia, vamos a obtener una diferencia de cuadrado. Entonces, tal como habíamos adelantado en otros videos, ¿qué habíamos dicho que era factorización? Factorización era un proceso inverso a la multiplicación, por lo que si x al cuadrado menos a al cuadrado factorizamos, vamos a obtener exactamente este resultado. En otras palabras, diremos que x al cuadrado menos a al cuadrado es igual a x más a por x menos a, tal como hemos demostrado acá en este lugar, ¿no? Tal como hemos demostrado en esta parte. Ahora bien, vamos a factorizar algunos binomios acá descritos. Para ello vamos a ya directamente aplicar esta fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, en este primer ejemplo, ya, ¿qué es lo que tenemos? X al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces, si hacemos una analogía con la fórmula ya descrita, entonces la expresión factorizada sencillamente va a ser x más y por x menos y, ¿no es cierto? O sea, no hay mayor análisis en este caso si hacemos una simple analogía con esta fórmula. Bien, en el caso de este segundo ejemplo, x al cuadrado menos 49, en este caso, sí, si bien tenemos un x al cuadrado, sí, comparando, menos, en vez de a al cuadrado tengo 49, entonces conviene este 49 expresar como el cuadrado de un número, por lo que tendremos x al cuadrado menos 49 puede ser tranquilamente o puede expresarse como 7 al cuadrado. Ahora sí podemos aplicar la fórmula y aplicando la fórmula vamos a decir que su expresión factorizada es x más 7 por x menos 7. De ese modo, la expresión o el binomio ha sido factorizado, ¿no? Entonces ha sido factorizado. Bien, vamos con el tercer ejemplo. Para el tercer ejemplo, del mismo modo, es conveniente, claro, por ser uno de los primeros ejercicios, conveniente expresar como
la diferencia de cuadrados, ¿no? En este caso tenemos m al cuadrado menos, sabemos que 1 puede ser expresado como 1 al cuadrado, claro, siendo que 1 al cuadrado es 1, ¿no? Ahora factorizamos. Diremos que la expresión factorizada va a ser m más 1 por m menos 1. De ese modo, la expresión ha sido factorizada. Bien, ahora ya con la práctica, este 1 ya no va a ser necesario expresar como 1 al cuadrado, sino ya tú tienes que factorizar directamente. Bien, en el caso de este ejercicio, ya es relativamente complicado, digamos así. ¿Por qué? Porque este 9m al cuadrado la tienes que expresar como el cuadrado de un término, así. Así la tienes que expresar, ¿no? Entonces, ¿qué expresión, ¿sí?, va a estar dentro de este paréntesis, de modo que elevado al cuadrado sea 9m al cuadrado? De hecho, vamos a coincidir que tiene que estar 3, porque 3 al cuadrado es 9, y debe estar m. M al cuadrado es m al cuadrado. Ahora, este valor o este término de 3m también puede ser obtenido a partir de la extracción de raíces, es decir, raíz de 9, 3, raíz de m al cuadrado, m. También esto es completamente válido. Y 4, esto es sencillo, lo podemos expresar como 2 al cuadrado. Ahora, ya estamos listos para factorizar. Entonces, la expresión factorizada va a ser 3m menos 2, 3m menos 2, o 3m más 2 por 3m menos 2. Ahora, si quieres combinar el orden, no hay ningún problema. Continuando con el video, con la explicación, tenemos el siguiente ejercicio: 16x al cuadrado menos 25y. Tal como habíamos mencionado ya en los ejercicios anteriores, hay que darle la forma de diferencia de cuadrados, ¿no? Siendo que este 16 lo podemos expresar como 4 al cuadrado y este 25, 5 al cuadrado. Bien, pero hagamos un paréntesis antes, ¿no? Un paréntesis, aquí todo elevado al cuadrado. Y nos vamos a preguntar qué término tendría que estar dentro del paréntesis para que nos dé exactamente 16x al cuadrado. Y eso es 4 aquí dentro del paréntesis, porque 4 al cuadrado es 16 y x, ¿no? X al cuadrado es x al cuadrado, menos. Aquí también hacemos un paréntesis, todo elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué término va a estar dentro del paréntesis? De modo que elevado al cuadrado me dé 25y al cuadrado. Eso es 5. ¿Por qué 5 al cuadrado es 25? Y tiene que estar y. Muy bien, ahora sí tenemos la forma de diferencia de cuadrado. Entonces, aplicando ya la fórmula de diferencia de cuadrados para la factorización, sencillamente va a ser 4x más 5y por 4x menos 5y. De ese modo, el binomio ha sido factorizado, obviamente aplicando el método de diferencia de cuadrados. En este caso, bien, ya un poco ya yendo directamente, tenemos el ejercicio 9, 25 avos por m al cuadrado menos 100 sobre 36 por n al cuadrado. Entonces le damos la forma de el cuadrado de un término que vamos a tener. Y decimos qué número tiene que estar, o qué expresión o qué término tiene que estar aquí dentro del paréntesis. Obviamente tiene que estar 3, porque 3 al cuadrado es 9. Aquí en el denominador tiene que estar 5, porque 5 al cuadrado es 25. Y tiene que estar m, menos. Nuevamente hacemos un paréntesis. Ahora aquí va a estar 10, porque 10 al cuadrado es 100 sobre 6
porque 6 al cuadrado es 36 y n. Entonces, ahora sí tengo la forma de una diferencia de cuadrados. Factorizando voy a tener 3 quintos m más 10 sextos n multiplicado por 3 quintos m menos 10 sextos n. De ese modo la expresión ha sido factorizada. Bien, para el siguiente ejemplo tenemos acá números decimales. Habíamos indicado de que estos números decimales tienen que ser representados en forma de fracción para una mejor aplicación, obviamente. Entonces 0,25 es igual a 1/4 m al cuadrado menos 0,01 es 1 sobre 100 b al cuadrado, dándole la forma de diferencia de cuadrados, tendremos 1 medio m todo elevado al cuadrado. Claro, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4 y m al cuadrado es m al cuadrado. Menos 1 sobre 10b todo entre paréntesis elevado al cuadrado. Ahora sí tenemos la forma de diferencia de cuadrados. Entonces la expresión factorizada será 1 medio m más 1/10 b multiplicado por 1 medio m menos 1 sobre 10b. De ese modo también esta expresión ha sido factorizada, ¿no? Continuando, ahora tenemos este ejercicio, ¿no? X a la 14 menos x a la sexta por y al cuadrado. Si nos fijamos bien, si observamos bien el ejercicio, aquí tenemos un factor común. O sea, antes de aplicar aquello que es diferencia de cuadrados, podemos observar siempre, ¿no? El ejercicio sí tiene un factor común. En este caso sí tiene un factor común, que en todo caso es x a la sexta. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar dentro del paréntesis después de factorizar por este método? Entonces tendremos x a la octava. ¿Por qué? Porque x a la sexta por x a la octava es x a la 14 menos tendremos y al cuadrado. Ahí va. Sin embargo, vamos a tener en el paréntesis lo siguiente. Este paréntesis, este factor x a la octava menos y al cuadrado, es posible factorizar por diferencia de cuadrados, ¿sí? A ver, veamos si podemos darle la forma de diferencia de cuadrados. Para ello, vamos a utilizar algunos signos de agrupación, ¿ya? Y le vamos a dar la forma de diferencia de cuadrados. Diremos, x a la octava será igual a x a la cuarta elevado al cuadrado. Claro, 4 por 2, 8, ¿no? X a la octava, en todo caso este sería, menos y al cuadrado. No, este ya está elevado al cuadrado. Y ahí tendríamos una diferencia de cuadrados. Factorizando entonces tendríamos x a la sexta por aquí tenemos una diferencia de cuadrados, sería x a la cuarta más y por x a la cuarta menos y. De ese modo, esta expresión habría sido factorizada. Repito, hay que fijarse, hay que ver el ejercicio antes de aplicar diferencia de cuadrados si hay
factor común. Entonces, en este caso, la expresión sí ha sido factorizada de ese modo. Muy bien, espero que se haya entendido, que les vaya bien. Hasta luego.